Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa diseñado para usted, que es inteligente, interesante y calificado. Ojo con esto, la información política y administrativa es absolutamente necesaria, sobre todo hay que conocerla para que cuando nos toque tomar decisiones importantes en materia política y administrativa, como por ejemplo elegir concejales, diputados, congresistas, alcaldes, gobernadores, presidentes, ediles, aquellos personajes tan importantes de las juntas administradoras locales, sepamos cómo lo hacemos, porque todas las decisiones de tipo político, administrativo, cruzan nuestras vidas. Todo lo que tiene que ver con la calidad de vida. Qué bueno que estén con nosotros. Vamos ahora con información. El diputado de Antioquia por el Partido Conservador, Juan Esteban Villegas, recuerda que el proyecto de ordenanza número 76 de noviembre de 2013 tenía previsto que el gobierno departamental iba a hacer un aporte de 780.000 millones de pesos para autopistas para la prosperidad, específicamente para la construcción del túnel del Toyo y de sus vías que hacen parte de la complementariedad. A marzo 1 de 2016, el compromiso de aportes del departamento de Antioquia para la construcción del túnel del Toyo ha crecido vía indexación de 780.000 millones de pesos a 902.795 millones de pesos. En su exposición de motivos, el proyecto de ordenanza número 76 de noviembre del año 2013 establecía que la construcción del túnel del Toyo debía hacerse mediante la figura de obra pública y se descarta la figura de la concesión. Y en 2015, bajo la modalidad de obra pública, el túnel del Toyo es adjudicado sin diseños en fase 3, sin gestión predial, sin licenciamiento ambiental y sin consultas previas a las comunidades. Esto genera incertidumbre de tipo jurídico, técnico y económico, dice Juan Esteban Villegas, el diputado de Antioquia por el Partido Conservador. Y por supuesto, hay que entonces pensar en obras que son de menos extensión, como el túnel de la línea y el túnel de Oriente, cuyos costos ya están por encima. Se pregunta Juan Esteban Villegas, ¿será que entonces sin estas licencias ambientales, sin tener en cuenta todos estos detalles de tipo técnico, jurídico y económico, va a costar mucho más el túnel del Toyo? En fin, hoy vamos a hablar sobre eso y por eso hemos invitado al Contralor General de Antioquia. Él es el doctor Sergio Zuluaga. Bienvenido, Contralor, a Sinergia Informativa. Muchas gracias, Roger. Muy amable por invitarme a tu programa con este objetivo tan loable que es explicarle a la gente lo que está pasando en este contexto de lo público y esencialmente también hacer un poquito de pedagogía sobre estas decisiones para que la gente entienda por qué se toman y básicamente en qué están motivadas. Vamos a intentar que sea muy pedagógico, que sea muy claro para ustedes, televidentes, inteligentes, interesantes y calificados, para que lo comprendan y lo compartan con la gente que hace parte de su entorno. No puede haber desinformación al respecto. Pero primero vamos a unos mensajes y ya retornamos a Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Retornamos a Sinergia Informativa. Qué rico que estén ahí con nosotros, informándose y formándose, porque esperamos que este programa sea muy pedagógico. Estamos hablando sobre el túnel del Toyo. El túnel del Toyo es como su nombre lo dice, un túnel de gran extensión que va a estar entre Santa Fe de Antioquia y el municipio de Cañas Gordas. Esto es en el occidente del departamento de Antioquia. Y va a ser parte de Autopistas para la Prosperidad.
Hay un proyecto antes que se llama Mar 1 y hay un proyecto después que se llama Mar 2 y de esta manera se va a permitir que se llegue desde el Valle de Aburrá hasta Medellín de manera muy rápida. Eso hace parte de Autopistas para la Prosperidad. Resulta que la Asamblea Departamental de Antioquia le pidió al Contralor General de Antioquia, quien está hoy con nosotros, Sergio Zuluaga, que hiciese una auditoría express. Así lo hizo. Hizo la auditoría express y después de que se llevó a cabo dicha auditoría, el Contralor tomó la decisión de, o solicitó más bien, que se suspendiera la construcción del túnel del Toyo. Aquí está para que nos explique. Primero, ¿qué encontró en esa auditoría express, doctor Sergio Zuluaga? Muchas gracias. Mira, lo primero es que ante esta solicitud expresa por parte de la Duma departamental, pues se procedió con un equipo de 14 profesionales a revisar de manera muy oportuna, profunda, con objetividad, toda la contratación que hay alrededor de este túnel y sus obras complementarias. De tal suerte que al final ese grupo de profesionales arroja una serie de conclusiones, entre ellas que se encuentran un total de 24 hallazgos, digamos, de diferente índole. 4 de ellos, digamos, son unos presuntos hallazgos de connotación fiscal, 23 presuntos hallazgos de connotación disciplinaria y 2 con una presunta incidencia penal. Los de responsabilidad fiscal o los presuntos hallazgos de responsabilidad fiscal son cerca de 2.000 millones de pesos y digamos la mayoría de todos estos hallazgos, en complementar, todos tienen que ver con temas como delegación de funciones o delegación indebida de funciones públicas, pagos de actividades diferentes a las contratadas y que presentan, digamos, una duplicidad, una supuesta contratación innecesaria de personal, una supuesta falta de selección objetiva en procesos contractuales, supuestos contratos de obra con objeto de alcances propios de los contratos de concesión, celebración de contratos sin cumplimiento o presuntamente sin cumplimiento de los requisitos previos establecidos por la ley. También presuntamente contratos con actividades propias de consultoría perfeccionados mediante la modalidad de contratación directa, además de la falta de planeación y determinación de costos y tiempos reales de la construcción de la obra. Muchas anomalías. Ahí está también contemplada, Contralor Sergio Zuluaga, o hallada más bien, la presunta inhabilidad de la que tanto se habló en el mes de diciembre, cuando el anterior gobierno designó o entregó más bien la administración, la gerencia del túnel del Toyo a la empresa Confirma, que se hablaba de una presunta inhabilidad de esta empresa. Digamos que lo grueso de este asunto, porque todavía falta de desarrollarse pues, las investigaciones por parte de las autoridades competentes, parte un lado por el asunto del tema de la delegación de funciones. Es decir, aquí se le entregó a la gobernación, se le delegó por parte de un convenio unas funciones y la gobernación entonces también delega esas funciones ya delegadas. Ahí es donde se está discutiendo. Delegación de delegación. Claro, donde se está discutiendo profundamente el tema de la delegación de funciones de la función pública. Eso es como tener asistente del asistente, algo así. Claro, cuando uno dice, hombre, esto no puede gastarse tanta plata en un programa de televisión, por ejemplo, que el periodista tiene un asistente y el asistente tiene un asistente y el asistente otro asistente. No, eso tiene más que ver es que el Estado tiene unas funciones que son indelegables. Ah, ya. La función pública en ese aspectos fundamentales no puede ser delegada en particulares. Y hay unas cosas que están aquí comprometidas en ese tipo de delegación, pero además no solamente que se delegó, sino que ya había sido delegado en un comité, digámoslo, ya había sido delegado a la gobernación y había un contrato, pues supuestamente también lo delegan los particulares, lo que observa el grupo auditor. Pero digamos que hay otro punto grueso también. Perdón, antes de que siga. Eso tiene que ver cuando ahorita precisamente decíamos al principio que Juan Esteban Villegas, diputado de Antioquia por el Partido Conservador, hablaba de una obra pública, que eso es una obra pública y no de concesión, porque la concesión es más para el sector privado y la obra pública debe ejecutarla el sector público. Bueno, digamos que aquí es donde es el gran meollo, uno de los grandes meollos de este asunto. El contrato de concesión finalmente, digamos, se puede definir como un contrato donde el concesionario es quien debe financiar íntegramente el valor de la obra. Ya. Sí. De tal suerte que lo esencial es que el Estado
no paga durante la construcción nada y el concesionario debe financiarla completamente. Sí. Es evidente que aquí se está hablando que quien paga es quién, el Estado. Es el Estado. La gobernación, el municipio, El Medellín y el gobierno Estado. nacional. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo derribar esa definición? Ya. Lo que se ha planteado desde la Contraloría General de Antioquia es, mire, le dan y le aplican las normas de concesión a un contrato que a todas luces y evidentemente es un contrato de obra pública. Ajá. ¿Por qué? Porque ¿quién va a pagar quién es? El Estado. El Estado. Muy bien, entonces eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Concesión es cuando, por ejemplo, una empresa privada hace una carretera, la autopista Medellín-Bogotá, por ejemplo, que todos la conocemos, y entonces toda la plática la pone el sector privado y luego, entonces el Estado le dice, bueno, para que se pague usted, empiece a explotar ese peaje. Ese es un ejemplo de concesión. Pero ante la decisión que toma el Contralor General de Antioquia de solicitar la suspensión de la obra, el director nacional de Planeación, Simón Gaviria, reaccionó. Veamos qué fue lo que dijo. El director nacional de Planeación en su visita a Medellín mostró su preocupación con la decisión de la Contraloría de suspender la construcción del túnel del Toyo. Es muy importante porque recuerden que nosotros estamos haciendo una inversión muy grande en Antioquia en materia de vías. Lo que es Mar 1 y Mar 2 pueden ser algo cercanos a los 9.3 billones de pesos de inversión de la nación. En su momento, Antioquia y la ciudad de Medellín le dieron la palabra al gobierno nacional, ¿sí?, que iba a construir el túnel del Toyo. Los cierres financieros de Mar 1 y Mar 2 se verían afectados con esta decisión. Si no hacen el túnel del Toyo, entonces darle cierre financiero a Mar 2 va a ser muy difícil. E inclusive afectaría los números financieros de Mar 1. Entonces esa promesa que Antioquia le hizo a Colombia es muy importante que la cumpla. La Contraloría toma la decisión porque el túnel del Toyo es una obra pública y fue contratada bajo el modelo de concesión y no cuenta con los estudios ambientales. ¿Qué dice usted, Contralor Sergio Zuluaga, respecto de lo planteado por Simón Gaviria, director nacional de Planeación? Bueno, lo primero es que yo lo que hice fue solicitar, aplicando el control de legalidad. El control de legalidad es el artículo 125 del Estatuto Anticorrupción, que dice que con el ejercicio del control de legalidad, la Contraloría advierta el quebrantamiento de principios de legalidad. Debo solicitar de manera inmediata las acciones constitucionales legales pertinentes y además solicitarle a las autoridades administrativas y judiciales las medidas cautelares. Una de las medidas cautelares es la suspensión de la obra, con el objeto de proteger entonces la consumación de un daño al patrimonio público. ¿Quiénes deben de dar la atención prioritaria a esta solicitud? Eso fue lo que yo hice, porque estoy protegiendo realmente. Bueno, vamos a ver qué dijo el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, a propósito de la decisión de Sergio Zuluaga, Contralor General de Antioquia, de solicitar la suspensión de acuerdo con los 25 hallazgos de que ya hablo aquí, administrativos, penales y disciplinarios. Veamos a Luis Pérez Gutiérrez. Yo creo que el doctor Simón no está bien enterado del tema, porque desde un principio los estudios de la ANI se hicieron sin el túnel del Toyo. El túnel del Toyo es una aspiración regional, como lo dijo la señora ministra. Y lo que nosotros aspiramos es llegar a un acuerdo de cómo superar estas dificultades jurídicas y técnicas. No le puedo responder porque algo hay que dejar para el examen. Y parece que están como chocando en los conceptos el director nacional de Planeación y la ministra de Transporte, Natalia Abella, Contralor, porque yo le leí a la ministra que dijo que si el túnel del Toyo se para, Mar 1 y Mar 2 pueden continuar tranquilamente. Lo que tiene que claridad en este tema es que lo fundamental es que no puede seguir sucediendo en la comunidad lo que viene sucediendo con grandes obras de infraestructura, que no ha habido alguien que diga, hey, venga, hagamos una pausa, revisemos esto, no nos vamos a una carrera loca para entrar en sobrecostos que después la comunidad se va a estar indignada, a haber dolido y que no va a ver cómo recogerlos. Yo pienso que el llamado acá fue escuchado y producto de este llamado los contratistas se sentaron con la gobernación de Antioquia para que se revise, para que incluso de manera bilateral ambos, que era mi llamado,
tomaron la decisión de suspender, eso es una medida previa, de suspender el contrato, revisar la legalidad del mismo para que no haya ninguna duda al respecto y podamos de la manera más expedita y más rápida incluso llegar a ejecutar esas obras tan importantes para Antioquia y para el Obrado Antioquia. Yo la entiendo simplemente como una medida precautelativa o cautelar que llaman algunos, preventiva para no generar mayores problemas posteriormente. O sea, oportunamente paremos, es lo que entiendo yo de lo que sugirió nuestro invitado de hoy, Sergio Zuluaga, Contralor General de Antioquia. Vamos a unos mensajes, pero le pido a usted, Contralor, y les pido a ustedes, amigos televidentes, inteligentes, interesantes y calificados, que le pongan cuidado a esta frase. Todos los días tenemos una frase para analizar y reflexionar sobre el tema político. Veamos. Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Dentro de un espectacular proyecto que además incluirá modernas apartasuites, llega a Llano Grande el Hotel Hilton Garden Inn, un proyecto de promotora Garden & Suites. Bueno, Contralor, un comentario sobre esa frase. Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán odiar al oprimido y amar al opresor. ¿A qué Es le que suena? la gente esté atenta a lo que le dicen en los medios de comunicación, que la gente sepa y tenga la capacidad de pensar, de analizar, de discernir lo que viene, porque se pueden decir mentiras que se convierten en verdades y se pueden minimizar verdades que son necesarias, importantes para las decisiones de los pueblos y de los ciudadanos, que terminan siendo más que una estructura con la cual pisotean sus propios derechos. Por eso, a la gente hay que entonces, decirle, no crea todo lo que hay en televisión, sea capaz de pensar, sea capaz de discernir. Exactamente. Por eso es que queda muy claro para esta frase el eslogan de Sinergia Informativa. Personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted, que no se dejan engañar por los medios de comunicación, ni por nadie que sale a través de medios de comunicación o por cualquier vía. Inteligentes, interesantes y calificados. La Contraloría hace un papel de control fiscal posterior y selectivo. Y entonces uno a veces se pregunta, ¿ya para qué? Después de ojo sacado, no hay Santa Lucía que valga. Es un dicho popular nuestro. ¿Ya para qué? Y entonces yo estoy viendo aquí una labor que es contraria a esto que uno dice ya para qué, pero es constitucional y legal, el control posterior y selectivo. Y es el preventivo, el anterior. ¿Será que esto es algo así como un control previo, lo que ha pasado con el túnel del Toyo y la solicitud suya? No, mire, la Contraloría tiene muchas herramientas de trabajo con la comunidad. El control de advertencia fue suprimido por la Corte Constitucional en el sentido que era un control de coadministración cuando se usaba mal, pero el control del efecto de control de legalidad es un control que todavía está vivo. ¿Qué es lo que se ha hecho, por ejemplo, en este tipo de cosas? Hemos evidenciado que se han violentado los principios de legalidad en el desarrollo de contrato que no se ha empezado ni siquiera a ejecutar. Entonces, ese mismo artículo, el 125 del Estatuto de Anticorrupción, le está diciendo al Contralor, por favor, pídale a las autoridades administrativas y judiciales de manera inmediata para que no vaya a haber, para que no se efectúe, para que no se ejecute la consumación del daño sobre el patrimonio, las medidas cautelares que pueden ser suspensión, pueden ser miles, y además vaya y demande esos actos. Eso es lo que se ha hecho. Ese artículo sigue vivo y se llama, digámoslo así, un efecto de control de legalidad, que es muy diferente al control de advertencia o al control de... ¿Por qué? Que el otro es coadministrar, para que lo entendamos. Digamos, es como que si el Contralor estuviera decidiendo también con el gobernador de Antioquia, por decir algo, y con la Asamblea Departamental de Antioquia, y de eso no se trata. Las Contralorías hacen un control posterior. Porque aquí no se está... Pero este es de legalidad. Aquí no se está advirtiendo ni si es conveniente o no es conveniente. Aquí está diciendo, aquí hay ilegalidades que se tienen que superar. Que son objetivas y expresas. Ahí exactamente, y están soportadas. Perfecto. Y el artículo con el cual se hace es
Un artículo que está vivo, que está en el Estatuto Anticorrupción y que además va en el ejercicio mismo de la aplicación de la Constitución Política de Colombia. Exactamente. La decisión es por 60 días, ¿cierto? Máximo 2 meses. Sí, O la es una suspensión. decisión bilateral, es decir, entre contratista y contratante, donde mismo dice la ministra que está muy de acuerdo con esta decisión. Las partes van a sentarse a tomar los correctivos que sean necesarios y para mí eso es satisfactorio. O sea que le aceptó, el contratista la aceptó claro, tranquilamente. esto fue una firma que después del llamado de atención por parte de la Contraloría, tanto contratista como contratante, se sientan y es incluso avalado y confirmado por el mismo ministerio. La misma ministra estaba aquí en Medellín Sí. y el asunto se desarrolló y ya están en Contralor. eso. Estos llamados de atención son los que realmente hacen que la comunidad pues sienta que alguien está vigilando Claro. y está buscando proteger los recursos. Porque, Y oportuno además. pues porque y además oportuno, además. venimos de un reficar, venimos de un túnel a la línea que tiene 5, 6, 8, 10 años de más de periodo de construcción, ha valido 2, 3 veces más, en fin. Sí, ¿dónde está el asomo de el hallazgo penal? Que le suena a uno como extraño porque Sí, la labor de ustedes es más lo que pasa fiscal es que, lo que pasa es que no, vea, en el ejercicio de la revisión, los auditores pueden revisar asuntos, por un mismo asunto, una persona puede responder fiscalmente, disciplinariamente y Sí. penalmente. Ajá. La contratación indebida, o digámoslo así, contratarse en el lleno de los requisitos legales, es un asunto que es disciplinario Sí. y que es penal. Sí. Hay un tipo penal y hay un tipo disciplinario. Sí. ¿Por qué? Porque las consecuencias disciplinarias son unas y las consecuencias Sí. penales son otras. Y en la ejecución de un contrato, sin el lleno de los requisitos legales, también se puede dar un detrimento patrimonial que sería orden fiscal. Entonces, no dejemos de pensar que son 3 los elementos o las irregularidades que puede cometer una persona y ante esas 3 autoridades puede y debe Pues sí. responder. ¿Qué sigue, Contralor? Pues no, lo primero es que yo ya mandé las advertencias y las solicitudes a las autoridades administrativas. Solicité, yo no estoy ordenando, solicité entonces que se viera y de efecto de la solicitud, entonces las partes se sentaron ya a hacer una suspensión bilateral del contrato, o sea que tuvo efecto en esto. Lo segundo es que de acuerdo a las circunstancias que se estén observando acá, pues se arrancarán los procesos de responsabilidad fiscal sobre aquellos que ya se hayan ejecutado dinero en otros contratos. Si no se evidencia que se organicen los temas de orden legal en el desarrollo de la contratación, pues se ejecutarán las demandas pertinentes ante las autoridades judiciales pertinentes e igualmente pues ya se ha coordinado incluso también con diferentes autoridades en el Comité de Moralización, se evidenció esto para que coordinemos entre todos y logremos entonces tomar las medidas efectivas en el desarrollo coordinado, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y logremos llevar a cabo todas las investigaciones con sus resultados pertinentes, dejando claro que siempre estará el principio de Legalidad. digámoslo así, siempre vamos a tener que decir que aquí las cosas son presuntas. Ah, sí, claro. Entonces el principio de inocencia siempre va a estar presente. Claro. No obstante, nosotros ya tenemos unas pruebas sobre las cuales vamos a trabajar y que vamos a trasladar Y a por las diferentes supuesto, autoridades. la parte que está, digamos, presuntamente señalada, pues tendrá la posibilidad de defenderse. Con un debido proceso constitucional y legal. Sí, señor. Aquí no se está... Bueno, no se está vulnerando ese derecho fundamental constitucional que es el del debido proceso, el Sí, derecho señor. a la defensa, el derecho a la contradicción. Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga, qué rico que haya estado acá en Sinergia Informativa y que usted, como nuestros televidentes, oyentes y cibernautas, porque también nos ven por www.sinergiainformativa.com.co y nos y nos oyen en Radio Nutibara 1170 AM todos los días a las 7 de la mañana. Gracias por ser inteligente, interesante y calificado y por estar acá. Muchas gracias a ti por invitarme y estará la Contraloría siempre atenta para estar con la comunidad. No olviden, lo que se pretende es hacer un control objetivo y una justicia Perfecto. fiscal. Muchísimas gracias. Y recuerden, Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga, y ustedes, televidentes, inteligentes, interesantes y calificados, tomar una buena siesta después del almuerzo te da energía para seguir tu vida. Uno de esos momentos en los que Comodísimos hace parte de tu vida. Comodísimos, 40 años. Chao. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. ¿Y usted cómo durmió anoche?